Gracias a todos los chicos que forman parte de CINSO, a la biblioteca, a los activistas que consiguieron la biblioteca, a mis compañeros que estoy más nervioso porque me pusieron la vara muy alta con sus exposiciones, espero estar a la altura para cerrar un poco lo que decía Astrid y cumplir la deuda con el tema de los videos que no pasamos. Les vamos a pasar un video que tuvimos la oportunidad de tomar personalmente en el mes de marzo del año 2013 en el zoológico de Mendoza y es la imagen de la zoocosis de Arturo. Ahora no sé. Bueno, las imágenes valen casi tanto más que lo que nosotros hemos hablado hasta ahora, ¿no? Y pensar que encima, en el caso particular de los zoológicos, casi todo se pasa por el entretenimiento. O sea, Arturo está así por el entretenimiento, Monty se murió en Santiago del Estero después de 40 años por el entretenimiento, Winner se murió por el entretenimiento, y como no nos gusta personalizar y no hemos tampoco acompañado las campañas que se referían específicamente a liberar un tipo de animal de un determinado zoológico, ellos son el emblema de todos los demás. Pensamos que en el zoológico de Palermo viven en estas condiciones 3.500 animales que son en realidad los que denuncia el concesionario, ¿no? No sabemos tampoco mucho más qué es lo que hay detrás. Bueno, nosotros vamos a hablar específicamente del proyecto que estamos motorizando, y antes de empezar, Luciano nos va a leer un texto que nosotros preparamos como presentación del proyecto. Así que, gracias. Nuestros ancestros nos enseñaron que el zoológico era un paseo, que era el único lugar donde podíamos conocer a los animales que, de otra forma, tal vez nunca veríamos. Nuestros ancestros murieron, ellos no sabían todo lo que nosotros sabemos de los animales. Además, los tiempos cambiaron, la ciencia cambió, la tecnología evolucionó y las comunicaciones nos revolucionaron. Hoy podemos ver a los animales en tiempo real, en su hábitat, teniendo los comportamientos propios de cada especie. Nuestros ancestros tardaban meses en enterarse de lo que ocurría en otras latitudes. Ellos difícilmente hablaran de igualdad y de libertad con el contenido que nosotros le damos hoy a esos derechos. Y claro, los más privilegiados recién en 1948 comenzaron a oír hablar de derechos humanos, por ejemplo. Nuestros ancestros nunca supieron que en un zoológico solo encontramos las ruinas de lo que alguna vez fueron esos animales. Evidentemente, el estándar moral de aquellos tiempos era muy diferente al de nuestros días. Hemos evolucionado, nos adaptamos a los nuevos derechos, a las comodidades de la vida moderna, a las nuevas tecnologías y a la revolución de las comunicaciones, pero seguimos sosteniendo un zoológico que responde a principios morales, éticos y científicos que, en otros órdenes de la vida, hemos abandonado por su evidente atraso. Abandonamos la esclavitud, el racismo, la desigualdad de la mujer, reconocimos los derechos de los niños, etc. Seguir defendiendo hoy la existencia de los zoológicos refleja una clara inconsistencia ética y moral. Gracias, Luciano. Esas son las palabras que nosotros elegimos para formalizar o como introducción al proyecto de ley que presentamos. Como yo recién les decía, los chicos nos adelantaron muchísimas de las cosas que nosotros expresamos en el proyecto. Básicamente, como yo pongo ahí, tenemos fundamentos o excusas, ¿no? Los zoológicos se han defendido o reivindicado
desde la conservación, desde la investigación científica, desde la educación y desde la recreación. Yo no debería agregar mucho más a lo que ya dijeron Andrei y Astrid, pero sí algunos números que ni siquiera son actualizados, pero más o menos son del año 2004, que nos reflejan que en los zoológicos menos del 1% de las especies que están alojadas ahí están en riesgo de extinción, con lo cual no podríamos hablar de que la conservación sea un fundamento válido para los zoológicos. La investigación científica a menudo suele estar dañada en su base porque estamos analizando sobre animales que presentan las características que nos contó Astrid, ¿no? Ella también usó el ejemplo de la vivisección. Es como cuando experimentamos en ratones medicamentos que después vamos a darle a los animales y pretendemos darle algún valor a ese tipo de pruebas. Desde el punto de vista de la educación y con lo que ya vimos en imágenes y en palabras, no hay mucho que nos pueda enseñar a un zoológico. Tengamos en cuenta que circos y zoológicos comparten un determinado target de público, están dirigidos a un público infantil. Lo único que puede aprender un chico en un zoológico es que está bien y que es legítimo utilizar a otro individuo para satisfacer nuestras propias necesidades. En este caso, un placer por ahí tan bajo como el ocio o la recreación. No lo digo bajo en términos, si se quiere, utilitaristas, ¿no? De lo que le cuesta al animal satisfacer nuestro interés. Por eso, como decía el texto que leyó Luciano, en los zoológicos apenas encontramos las ruinas de los que esos animales alguna vez fueron. Con lo cual nos queda el único fundamento de la recreación. Y también, como decía el texto de Luciano, hemos cambiado tanto nuestra vida, nos hemos adaptado a un montón de cosas porque nos resultaban más cómodas, que también tenemos que hacernos cargo de esa evolución cuando tal vez nos cueste algún sacrificio, como puede ser un sacrificio tan básico como no ir a un zoológico. La realidad es que es el único fundamento que hoy por hoy puede seguir sosteniendo a estos centros de detención que son los zoológicos, estos centros de encierro. Pasemos a la siguiente. Nos queda la excusa de la recreación, que va sumada, como también lo hablábamos hace un ratito con la gente de Entre Ríos, con un negocio muy importante. Digo la gente de Entre Ríos porque en el caso de ellos, al igual que el nuestro, el zoológico está explotado por un privado, ¿no? La diferencia es que tal vez en el caso de Palermo, el adicional que tenemos es que es un espacio público concesionado a un privado. Sobre eso, si nos queda tiempo, lo vamos a repasar. De todos modos, en la próxima charla pretendemos hacer un repaso más grande de todo lo que fue el proceso de concesión o de renovación de la concesión ilegal e inconstitucional que se hizo en el año 2012. Como muestra de que detrás de la recreación hay un negocio, yo me tomé el atrevimiento anoche, cerca de las 12 de la noche, de tomar esta captura de pantalla, donde la entrada al zoológico está anunciada por 140 pesos. Ellos también denuncian un público que ronda los 4 millones de visitantes por año, así que a la ciudad le pagan aproximadamente un poco más de 1 millón de pesos por mes. Y mezclaba esto del negocio y del entretenimiento porque también ofrecen como atracción un acuario. Un acuario que no es ni más ni menos que un espectáculo circense con intervención de animales. Un espectáculo que desde el año 2004, la ley 1446 de la ciudad lo tiene prohibido. Porque, convengamos, para tener un circo no necesitamos que haya una carpa de lona donde se realicen este tipo de actos dentro. De todos modos, el propio texto de la ley se encarga de eso, porque prohíbe el funcionamiento de circos y espectáculos circenses en los que intervengan animales cualquiera sea su especie. Un acuario no es ni más ni menos que un circo de agua, o sea, es una cárcel a la que le han cambiado el suelo, por decirlo de alguna manera. Lamentablemente esto no es un privilegio de la ciudad. La provincia de Buenos Aires también tiene prohibidos los circos con animales en el Partido de la Costa, pero tenemos Mundo Marino funcionando hace muchísimo tiempo.
Para hacer un breve paréntesis, les cuento que nosotros desde el CINSO, en forma individual, muchos de los activistas hemos denunciado, porque además esta ley lo trata como una falta administrativa, este tipo de espectáculos. Acá tienen una captura también de un video de un particular en el acuario del Zoológico de Palermo, donde vemos las características propias del espectáculo circense, cuáles son animales forzados a hacer comportamientos que no tienen nada que ver con lo que harían en su hábitat. Como lo explicaba también antes Astrid, la única forma de lograr esto es a través de la dominación, del maltrato, de la privación de alimentos, llevar al animal a un estado tal en el que la dominación sea absoluta para que él pueda realizar los comportamientos que de él se pretenden. Eso es lo que ocurre en un acuario y es lo que ocurre en cualquier circo. Forzar un animal al ambiente del espectáculo circense en tierra o en agua es una tarea que demanda tiempo y esfuerzo. Supone captura, encierro, castigos corporales para obligados a prácticas ridículas y antinaturales que rechazan por inservibles para sus vidas, y a muchos de los cuales temen largos viajes enjaulados y aislamiento. No faltan las drogas para amansarlo y la extracción de uñas y dientes. El medio ambiente natural del animal salvaje se transforma en cárcel dentro de los límites de una jaula o una pileta, cualquiera sea la dimensión de las mismas. El encierro se potencia cuando el circo y el acuario están fuera de temporada. Asociados a la niñez, es lo último que un niño debería ver para acercarse a la auténtica naturaleza animal. Esta frase que nosotros pusimos textual en la denuncia está sacada del libro de Ana María Boglio, Veganismo, Práctica de Justicia e Igualdad. Nosotros hicimos las denuncias por distintos carriles, en forma escrita, en forma personal, oral y en forma virtual a través de la web de la Agencia Gubernamental de Control, que es el ente competente según la estructura administrativa de falta del gobierno de la ciudad. Todas las denuncias fueron efectuadas, todas las denuncias fueron desestimadas y además el gobierno de la ciudad sacó de su página web la opción de denunciar espectáculos circenses. Es todo lo que le podemos informar hasta ahora, porque algunos de los mails nos llegaron esta semana con el rechazo, todos con el mismo nombre de controlador, así que estamos averiguando cuál es el próximo paso, pero bueno, en tren de lo que nosotros ya venimos hablando y de la deslegitimación que padecen los zoológicos, aquí además los vemos realizando una actividad que en la jurisdicción de la ciudad está prohibida. Esto, la verdad que nosotros no nos pusimos de acuerdo para mencionar este tema, pero sí bien vale traer de vuelta el tema de las excusas de la conservación y de la investigación. Esta es Lara, la jirafa que todos se acordarán que fue muy anunciado su nacimiento en la página del zoológico y fue bastante promocionado. Como suelen hacer, hubo que elegirle el nombre y hubo un concurso para elegirle el nombre a Lara. Yo puse solamente la captura del video porque en el video del nacimiento, si lo buscan lo pueden ver, porque esto también, les reitero, hasta anoche estaba publicado. Se ve a la jirafa macho en una jaula mirando el nacimiento de su cría, de esta otra jirafa, en la jaula de al lado. Esa jirafa macho fue prestada por un zoológico de Santiago de Chile, con lo cual esta cría le correspondía, entre comillas, en propiedad al zoológico de Chile. O sea, fue una movida publicitaria para el zoológico de Palermo, y fue el zoológico de Chile el que dispuso su posterior traslado a Río Negro. En el video nos anunciaban el cumpleaños de Lara, y después, como nos contaba Astrid, a consecuencia de ese estado de alerta permanente que le generó un animal viajar desde Palermo hasta Río Negro, recordamos, tenía 1 año de edad, a raíz de esa situación de estrés permanente, la jirafa murió. Yo les pregunto si detrás de todo esto alguien puede hablar de conservación, investigación o educación. Simplemente esto formó parte de una estrategia de marketing y de publicidad y seguramente de negocios. Yo no tengo datos actualizados, pero un ejemplar de jirafa, según investigaciones de Animal Defenders, de principios de los 2000, cuando se hizo una fuerte campaña contra los circos,
y que se obtuvo la prohibición en Bolivia, en Colombia, en Perú, su costo rondaba los $2 millones, ¿no? En esa época también había ocurrido que una jirafa que vino de un zoológico de Estados Unidos llegó tarde a Colombia, ya estaba cerrada la aduana, era fin de semana y la jirafa quedó en una caja hasta el lunes. Era una jirafa bebé como Lara. Obviamente cuando abrieron la caja, esa jirafa también había muerto. Toda esta introducción o este repaso, que lo hicimos rápido gracias a lo que los chicos nos hablaron antes, nos pone también en situación, y algunas de las preguntas del público se habían adelantado a este tema, de qué hacer o cómo salir de este modelo. Está claro que desde el punto de vista ético y moral tenemos que salir de este modelo de zoológico victoriano de la conquista. La génesis del zoológico tiene que ver con eso. En donde está el zoológico de Palermo hoy, cuando era la estancia de Rosas, Rosas tenía animales autóctonos en jaula en ese lugar para recrear a sus visitantes. Ahí tenemos el zoológico más inmediato, o el antecedente más inmediato. Los más remotos tienen que ver también con este modelo victoriano de la conquista, donde el conquistador le llevaba a la reina los especímenes del lugar que había conquistado. Esos especímenes eran animales humanos y no humanos. De hecho, Colón llevó a la reina regente habitantes de nuestros pueblos originarios para mostrar esas rarezas y para que formaran partes de muestras como las que hoy reproduce el zoológico de Palermo. También lo hemos mencionado hoy acá, que tenemos muy en cuenta las experiencias que ya hemos vivido y que hemos atravesado acá en Argentina, y que nosotros sabemos que no debemos ni podemos repetir. Tanto en Bahía Blanca como en Colón o en Santiago del Estero hubo una fuerte campaña de activistas como nosotros que pedían el cierre de los zoológicos, y el cierre de los zoológicos, y el cierre de los zoológicos. ¿Qué hicieron los municipios? Porque en estos tres casos eran zoológicos públicos. Dijeron, perfecto, cerramos el zoológico. Y lo cerraron. Y lo cerraron con los animales adentro. Bahía Blanca estuvo mucho tiempo cerrado con los animales adentro, hasta que poco a poco algunos fueron muriendo y otros fueron trasladados a otros zoológicos. Colón tiene todavía animales dentro del zoológico. Se está viendo si en estos meses venideros viene gente del Wild Animal Sanctuary de Denver para evaluar a los grandes felinos y trasladarlo a la reserva que tienen en Colorado. Pero para todo esto, si no me equivoco, es un zoológico que está cerrado hace aproximadamente un año. O sea que no hay mucho control de cómo, cuánto y qué comen esos animales. El caso más reciente, y que también implicó que nos involucráramos en forma personal desde CINSO, es el de Santiago del Estero, donde también hubo una fuerte campaña de cierre. Hubo participación de la sociedad civil en el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Santiago del Estero. Se sacó una ordenanza en la que por unanimidad se resolvió el cierre del zoológico, pero tampoco se dijo qué hacer con los animales. Lo que nosotros sabemos por gente de Santiago del Estero es que lamentablemente, o sea, en muchos casos se tomó la peor decisión, que es cerrar un zoológico donde los animales estaban mal en cautiverio, y esos mismos animales, los que eran de granja, fueron vendidos o entregados para faena, o sea que los pasaron de una situación mala a una peor. El caso que también más resonante, porque es del principio del mes de febrero, que fue la muerte de Monty. Por el tema de Monty se había presentado un habeas corpus en Santiago del Estero, había tomado intervención el juez Alarcón, se habían hecho informes porque había un santuario de Brasil dispuesto a recibir a Monty, a venir a asistirlo, a hacerse cargo del traslado y alojarlo en esa reserva. Esto es un informe de una inspección veterinaria efectuado por 4 veterinarios de 4 universidades distintas. Y este es el cargo con el cual el informe fue presentado en el juzgado, donde decía que Monty presentaba las características de un animal que había estado en cautiverio, pero que podía ser trasladado. Por algún motivo que nosotros no podemos confirmar, tampoco hubo una resolución que disponga del rechazo, simplemente el expediente ese quedó paralizado.
algunos rumores que nosotros no podemos probar, pero que indican, sí, como dijo Malala, que en ese predio se pensaba construir un shopping y que una de las atracciones iba a ser que en el centro del shopping estuviera la jaula de Monty. Esa fue una de las posibles situaciones. De todos modos, algo tiene que haber ocurrido fuera de lo normal, porque Monty tenía garantizado el traslado, el alojamiento, no le costaba plata a la provincia ni a la municipalidad. Incluso la gente de Brasil, conociendo nuestra idiosincrasia, invitó al juez y a algún otro funcionario a que viajen a Brasil con los gastos a cargo del proyecto Gran Simio. En ese momento todo iba bien y de repente el tema cayó. Monty estuvo aproximadamente 40 años preso en ese recinto. Y hagan el ejercicio ustedes de vincular esta situación con lo que nos contó hace un ratito Astrid sobre el tema del encierro y con el tema de también lo que significa evaluar y recuperar este tipo de animales. Si yo les cuento esto con lo que ella recién decía, que compartimos más del 99% de nuestro ADN con los chimpancés. A mí me pasó esta semana pasada mientras tramitaba una medida alternativa de prisión para un humano, que me pidieran informes psicológicos, psiquiátricos y un montón de evaluaciones. Las evaluaciones de los psicólogos y de los psiquiatras obviamente eran negativas, pero ¿cómo pueden esperar un resultado positivo o un diagnóstico psiquiátrico psicológico positivo a alguien que está privado de su libertad? Agreguémosle una situación: Monty no había hecho nada para estar ahí. En el caso que yo les cuento, estábamos hablando de una prisión preventiva, algo que no tiene condena tampoco. Todavía el Estado no puede determinar que esa persona que hace 2 años que está detenida había hecho algo. Bueno, en esos informes se apoyó en parte el rechazo de esa medida. Pero lo singular que tiene Monty a su favor es que los informes veterinarios, aún en su estado, le favorecían y hasta aconsejaban el traslado. Monty no se murió, Monty se dejó morir. Monty estuvo 4 días sin comer hasta que se murió. Pasó de hacer una vida lo más normal que se podía dentro de la situación en la que él estaba. De hecho, yo hoy a la mañana no debería haberlo hecho porque hoy ya vimos muchas cosas bastante movilizantes, pero leí el informe de los etólogos que atendieron a Monty y describían, yo después voy a ver cómo podemos difundirlo, todas estas cosas que nos contaba Astrid, como el caso de el mono que había creado una personalidad, su mano, para interactuar con otro mono a través de su mano. Bueno, Monty empezaba a hacer ese tipo de ejercicios con estos 4 veterinarios que lo fueron a evaluar. Empezaba a interactuar con él cuando le daban la botella, cuando le daban la comida, y utilizaba también como una conducta estereotipada el tema de hacer el mismo juego con una botella de plástico, que la llevaba de un lado a otro de la jaula. Monty tampoco tenía compañero, que esa es otra cosa que agrava la situación, pero bueno, vuelvo a repetir, nosotros no personalizamos ni en especies ni en determinados individuos como más o menos merecedores de la libertad. En el 2012 el emblema fue Winner, y hoy el emblema es Monty, y todos los días seguimos teniendo Arturo en Mendoza. Bueno, acá yo también había preparado, en especial con el tema de Monty, algunos textos que hablan de, por ejemplo, el análisis del ADN de humanos y chimpancés arroja una diferencia solo del 1% entre ambas especies, con los gorilas un 2%, etcétera y etcétera. O sea, lo que nos sirve el ejemplo de los chimpancés es podemos ponerlo en nuestros mismos términos, cuál es el sufrimiento. Podemos darnos cuenta qué es lo que les está pasando a Monty en Santiago, lo que le pasaba a Marisa o a Sandra en el zoológico de Palermo. Bueno, vamos a ir lo más rápido que podamos hacia lo que es el proyecto que nosotros estamos impulsando. El tema, como les dije, que probablemente la próxima charla la dediquemos una parte al tema de la concesión. La concesión actual, ¿y por qué lo puse? Porque esto es algo que nos pueden responder como excusa para lo que nosotros estamos haciendo ahora, que estamos
en el año 2015, impulsando un cierre de un zoológico con una concesión firmada vigente que vence en el año 2017, porque vieron que cuando el gobierno quiere hacer lo que ellos quieren, se adhieren a la ley como si fuese inviolable. Ahora, cuando se tuvo que otorgar esta concesión por un procedimiento especial, con una ley de doble lectura, con audiencias públicas, no tuvieron ningún inconveniente en hacerlo por decreto y convocar un remate. O sea, la concesión actual se ganó por un remate y sin autorización y sin intervención de la legislatura de la ciudad. Esta concesión, es cierto, vence en el año 2017. Nosotros las vamos a cuestionar desde toda la denuncia que nosotros estuvimos haciendo desde el año 2012, porque también es cierto que se supone que hay un interés del gobierno de la ciudad en transitar este camino que nosotros estamos proponiendo, pero también es cierto que la legislatura tiene dos proyectos presentados que ya perdieron vigencia porque no fueron tratados, del año 2012, donde se proponía el cierre y la reconversión del zoológico, y no han tenido ningún tipo de tratamiento. Un proyecto lo había presentado el legislador Adrián Camps, del socialismo, que ahora integra UNEN, y otro proyecto lo había presentado la legisladora Lugartino, por un partido, creo que local, afín al Frente para la Victoria. ¿Por qué nosotros tenemos que empezar y por qué yo digo que incluso este año es necesario que tengamos sancionada la ley? Porque como se trata de un espacio público y como no se puede hacer lo que se hizo en el 2012, se necesita una ley especial. Esa ley es una ley que requiere una determinada mayoría y un procedimiento de doble lectura. ¿Qué significa esto? Que la ley se tiene que discutir, se tiene que votar, se tiene que aprobar. Una vez aprobada la ley, se tiene que convocar audiencias públicas para que los integrantes de la sociedad civil hagamos las observaciones que creamos necesarias realizar. Y una vez terminado el procedimiento de audiencias públicas, se tiene que volver esa ley a la legislatura y tiene que volver a obtener las mayorías, con o sin modificaciones. Ustedes imagínense que todo ese trámite burocrático no se hace en 2 meses. Si alguno lo recuerda, con el Código Civil que se sancionó hace muy poquito, estuvimos en un periodo de casi 1 año y medio de audiencias públicas. Era una cosa distinta. Acá estamos hablando de una ley local, que se van a hacer las audiencias públicas en la ciudad. El Código Civil hubo audiencias públicas en todo el país. Entonces, por eso decimos que incluso hasta puede ser que estemos arrancando tarde, pero necesitamos tener esto aprobado en el año 2017. De todos modos, como lo que nosotros pretendemos, y un poco también lo adelantó Andrei, es un cambio y una refuncionalización de ese espacio, hay muchas etapas que se tienen que cumplir, y algunas de esas etapas nada impediría que se desarrollen con la concesión que está vigente ahora, porque hay muchas cosas que nosotros necesitamos saber del zoológico ahora. No podemos contentarnos con lo que nos diga el concesionario. No podemos dar por sentado que todos los animales cumplen con la convención CITES, por ejemplo, no tenemos los papeles de todos los animales. La idea acá no es modificar el zoológico, es cambiar el modelo victoriano y de conquista que representa el zoológico actual. Vamos ahora a repasar algunos de los objetivos y algunas de las etapas que necesitaríamos atravesar para llegar a este resultado. De todos modos, no sé cómo vamos a estar de tiempo, pero el proyecto entero, y también fue una decisión, si se quiere, política de todos los que integramos CINZO, fue, antes de hacer cualquier convocatoria, cualquier movida o de salir a decir algo, nosotros hicimos un proyecto, hicimos un texto básico, hicimos una página web y el proyecto fue público desde el primer día que CINZO se subió a la web. ¿Por qué? Porque, esto se los digo, lo que no podamos ver ahora lo tienen explicado en el proyecto y en los fundamentos del proyecto. Y además porque sabemos que también la política está detrás de esto, y nosotros queremos que quede bien claro cuál es la propuesta que nosotros defendemos. Es decir, si en 6 meses sale una ley que modifica, obviamente el recuperar ese espacio va a ser para que esto siga siendo un espacio público, nada más que nosotros pretendemos que en ese lugar se utilice para concientización e información sobre el medio ambiente, el desarrollo sustentable, la biodiversidad y el vínculo ético que tenemos con los animales. Es uno de los objetivos, es que no haya exhibición de animales bajo ninguna circunstancia. Preservación, conservación y rehabilitación de fauna autóctona para su liberación, un poco es lo que ya habló Andrei,
Y esto no surgió solamente para decorar el proyecto, porque en el año 2012, una de las primeras veces que nos juntamos con Andrei, él trajo una lista que le había suministrado un guardaparque o un veterinario, no me acuerdo, de todos los procedimientos de fauna en lo que solamente él había intervenido, colaborando con Gendarmería y con otro tipo de fuerzas, y estábamos hablando de más de 100.000 individuos decomisados en un año. Es decir, obviamente todos provenientes del tráfico ilegal. Esa fauna autóctona, teniendo un lugar para realizar una terapia intensiva, una rehabilitación con la capacidad científica y técnica que tiene el zoológico, entendemos que podría volver a su lugar natural rápidamente. Entendemos que además eso es una forma de educar y de concientizar. Poder mostrarle a un chico el proceso desde que el animal es rescatado del tráfico, rehabilitado y devuelto a su hábitat, me parece que concientiza mucho más, o que le enseña mucho más que ver en el zoológico un animal que tiene la morfología del elefante, pero que ya perdió completamente el comportamiento del elefante. Con esto tenía que ver el mantenimiento de los proyectos de investigación, educación, reinserción y conservación sin procedimientos invasivos y siempre que se adecúen a los objetivos que nosotros perseguimos con el jardín ecológico. Los únicos animales que ingresarían serían estos, los que vendrían por decomiso o que recibieran una derivación para su rehabilitación, y siempre que su destino final sea la liberación o lo que nosotros llamamos jubilación digna, porque nosotros sabemos que muchos de los animales afectados entre otras patologías, no nos olvidemos que hoy Astrid nos contó solamente un aspecto, porque es, digamos, la zoocosis es el aspecto madre, eso después puede derivar en otro tipo de patologías orgánicas que no conocemos. Somos conscientes de que muchos animales no van a poder ser liberados, de que no hay reservas para llevarlos y de que no hay santuario. Lo que sí les podemos garantizar dentro de ese predio un enriquecimiento de un determinado entorno en donde tengan un retiro digno y que no estén sometidos a la exhibición al público, porque como ella nos contó, es uno de los factores que más estrés le producen. Somos los que los mantenemos en alerta todo el tiempo y además en un lugar en el que no pueden huir de esa alerta. Bueno, obviamente los que puedan ser trasladados a santuarios o a reservas también se va a determinar y está en una de las etapas, y pretendemos que en ese lugar también existan espacios educativos para las ONG que estén involucradas en la problemática animal y ambiental. Creemos necesario, obviamente, cuanto más participación o cuanto más participa un pueblo en las decisiones de su gobierno, más cerca estamos de que los dos pensemos lo mismo, ¿no? Entonces, prevemos que existan formas de consejos consultivos mixtos, o sea, con intervención de funcionarios del gobierno, miembros de la sociedad civil, las universidades que por su incumbencia puedan participar y demás organismos intermedios para controlar y contribuir a esos fines que persigue el jardín ecológico. El artículo 11 de nuestra ley, y que ya fue una de las primeras cosas que creo, si no me acuerdo, era el artículo 4 del proyecto que hicimos en el 2012, garantiza la estabilidad laboral y no como una declamación políticamente correcta. El jardín ecológico va a seguir funcionando. Este lugar va a necesitar contar con la misma cantidad, va a necesitar contar con gente y qué mejor que la gente que ya está trabajando en el zoológico y que está capacitada para el trabajo que se quiere hacer. Como en muchos otros trabajos habrá gente que está de acuerdo con lo que hace y gente que no, pero que tiene que hacer esa tarea. El problema no es la gente que está trabajando, sino lo que les imponen, lo que tienen que hacer ahora. El hecho de que sea un paseo público, nosotros hablamos también acá del tema de la entrada, que también podía ser otra excusa, ¿no? Decir, bueno, no podemos hacer esto porque el zoológico hoy se mantiene con lo que cobra de entrada, pero cualquiera de nosotros que haya visitado el interior sabe que para ingresar a cualquier parque nacional se paga una entrada, algunas bastante caras. Entonces entendemos que, o no negamos la posibilidad de que en ese lugar se siga cobrando un arancel que esté relacionado con el valor que cobran otros parques nacionales, pero también pretendemos que tenga una escala arancelaria, que los vecinos de la ciudad tengan una tarifa diferenciada, que los jubilados tengan una tarifa diferenciada, que los estudiantes y los menores tengan una tarifa diferenciada,
que el turista extranjero que puede tal vez pagar una entrada diferente la pague, y también que ese dinero vaya a un fondo fiduciario, porque no queremos que esto se convierta en una caja política. Un fondo fiduciario que significa que toda la plata que ingresa al zoológico va a estar en una cuenta separada de la que solo se podrán, digamos, por decirlo de algún modo, librar cheques para cumplir los objetivos del zoológico. No se va a poder derivar recursos de este lugar. Yendo concretamente en las etapas que están especificadas en artículos concretos del proyecto de ley, pero para que tengamos una idea, porque bueno, el tema de estas charlas es también invitarlos a que con su consenso acompañen esta idea y sobre todo se lo puedan contar a otros. La primera etapa que nosotros la estipulamos con una duración de 1 año, también por aquello de que a través de la reglamentación no se haga eterno el proceso, que obviamente va a implicar la prohibición de ingreso, venta, canje, reproducción e intercambio de los animales que están. Para eso obviamente va a haber un periodo inicial de 90 días en el cual lo que nosotros pretendemos es elaborar fichas con la edad, el sexo, las características del animal, cómo entró, con qué documentación, a ver si, porque si esto vuelve a ser público no podemos tampoco permitir que sea el gobierno de la ciudad el que termine violando la convención CITES, ¿no? Que es la que reprime internacionalmente el tráfico de fauna. Después otro plazo de 180 días para, con la elaboración de fichas y el examen médico a priori, podamos saber cuáles pueden ser rehabilitados para liberación o cuáles pueden ser trasladados a santuarios o reservas, y que nunca vayan a otro zoológico, porque si el único destino posible es un zoológico, que sea en el espacio que le va a destinar este zoológico libre de exhibición al público. Bueno, esta sería la consecuencia, determinación de los que ya sabemos que no van a poder salir. Después vendría otra etapa en la cual esos animales que estimamos que pueden ser trasladados o liberados van a necesitar un proceso de rehabilitación. Vuelvo con el ejemplo del Wild Animal Sanctuary. Cuando cerraron los circos de Perú y Bolivia, pasó algo muy parecido a lo que yo les contaba con los zoológicos de Bahía Blanca y Colón. No más circos con animales, no más circos con animales. Bueno, un día salió la ley de circos con animales. ¿Qué hicieron los circos? Levantaron la carpa y dejaron las jaulas, ¿no? En Perú, muchas de esas jaulas oxidadas, sin medida de seguridad, ya pensándolo si se quiere desde el punto de vista humano, en Perú esas jaulas fueron metidas en un fuerte militar con la única instrucción de custodia y si algún animal se escapa, fusil. Estos animales tuvo que venir el Wild Animal Sanctuary, estuvo aproximadamente 4 meses en Perú y en Bolivia asistiendo y recuperando a esos animales para que pudieran soportar el traslado en avión a Denver. Porque cuando llegan a Denver además tienen que hacer un periodo de cuarentena antes de ser liberados en el santuario. Bueno, toda esa etapa la vamos a tener que transitar. Por eso, tanto en la etapa anterior como en esta, ustedes vieron que hay muchas cosas que aunque la concesión privada siga funcionando hasta el 2017, muchas cosas las podemos empezar a hacer ahora. El censo, las fichas, la revisión de documentación, la evaluación clínica, lo podemos hacer ahora antes de que se vaya a concesionario. Los animales que entren dentro de las prohibiciones de esta ley nunca podrán ir a lugares que tengan en mira un fin de lucro o de exhibición. Obviamente, si se van a ir al zoológico, se van a ir a un santuario o se van a ir a una reserva. Y después viene la última etapa, que sería la realización de las obras y tareas para garantizar la finalidad del jardín ecológico. Sabemos que hay proyectos, Malala mencionó que hoy nos acompaña Ignacio Aguirre me acompañó hace muy poquito tiempo al APRA, que es el organismo de protección ambiental del gobierno de la ciudad, en las que hablaron de esto y hablaron incluso de un proyecto que integraría el botánico con el zoológico, así que con lo que hoy es el zoológico, probablemente las obras que nosotros pretendemos no son, valga la redundancia, tan pretenciosas. Simplemente es la adecuación de aquellos lugares donde van a permanecer los animales que no van a poder ser trasladados, la adecuación o ampliación de las áreas, si se quiere, médicas o científicas, porque acá la idea es que si se recibe un decomiso nunca es de un animal. Ha habido casos, por ejemplo, no sé, los monos carayá, que los trafican en grupos muy chiquitos, que pueda entrar, pero muchas veces los decomisos son de
un número bastante grande de individuos de cada especie. Y lo que nosotros les decíamos, hoy teníamos muchísima tecnología que nos permite observar al animal en tiempo real y en su hábitat natural, y también podemos hacer algo parecido con el proceso de ingreso y de recuperación y seguimiento. Hasta incluso hoy con tecnología que ya hasta puede ser rudimentaria, cualquiera de nosotros podría online seguir el proceso de recuperación de un animal. Y lo más importante, y que también para eso nos sirve la tecnología y para que en el zoológico se pueda sí exhibir a través de estos medios tecnológicos, la rehabilitación y la devolución en el lugar de origen de cada animal. Lo que nosotros también tenemos previsto en la ley, que yo no lo puse acá, es que siempre uno, cuando tiene que ir a hablar después con los dirigentes políticos o llevarle estas cuestiones, ya sabemos que, por ejemplo, esta ley, como tiene un artículo que se llama entrada, sí o sí va a estar en la comisión de presupuesto, y sabemos todo, es inmensa la vuelta que se da para un tema que probablemente a nuestra clase dirigente no le importe. También hemos visto cómo en 24 o 48 horas se puede resolver la situación de una agencia federal de inteligencia sesionando ilimitadamente. Una de las cosas que nosotros prevemos es que las jurisdicciones, es decir, las provincias, los estados o los municipios que en sus procedimientos judiciales resulten secuestrados animales y los deriven al jardín ecológico, que dentro de las costas de ese proceso esté involucrado lo que gaste el jardín ecológico en recuperar y rehabilitar a esos animales. Porque, digamos, este también va a ser un servicio que va a dar el jardín ecológico. El jardín ecológico va a ser jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. La idea es que pueda recibir animales de otras jurisdicciones y recuperarlos para ser devueltos a su hábitat. Y una de las cosas que yo les mencionaba antes, expresamente, esta ley es operativa, de orden público, y entrará en vigencia desde su publicación. Y como regla, se establece que bajo ningún concepto los preceptos de esta ley podrán ser invocados para justificar procedimientos que impliquen vivisección, experimentación, exhibición, sacrificio o eutanasia de los individuos alojados en el predio a que hace referencia el artículo 1. Obligación que se mantendrá independientemente del destino o alojamiento final que se le dé a los animales. Gracias por escucharme, y cualquier cosa, ahora quedamos disponibles para las preguntas.